buenas noches. Otra edición de Código Político como todos los jueves. Y estamos viendo una sucesión de imágenes que es un recorrido muy fugaz del ritmo vertiginoso que tiene la Argentina. Tanto en lo deportivo, el Mundial sigue, pero aquella selección quedó lejana, como en la política. Hemos visto esta semana Marcos Peña y Nicolás Dujovne en el Senado. Hemos visto también la reaparición, después de un periodo bastante largo de silencio, de Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, con una propuesta económica monitoreada por Roberto Lavagna, donde, bueno, se hablan de posibles caminos para transitar y superar la crisis económico-financiera y social que vive la Argentina. Porque la economía sigue marcando el ritmo de la actualidad. Porque esta semana, para el gobierno, con algunas maniobras financieras, incluso hoy la licitación de letes, más o menos se logró estabilizar o encorsetar un poco la cotización del dólar, pero esto no terminó de ninguna manera. Justamente los cálculos que hacen los especialistas y los funcionarios del gobierno es que quizá insuma todo el mes de julio conseguir algún anclaje para la cotización del dólar. Y después vendrá el resto, después vendrán los pasos obligados. Primero el recuento de daños que esta corrida ha producido sobre la economía real. Después, el tránsito de un segundo semestre que va a ser muy complejo y que ya anticipa algunas señales con la caída de la producción automotriz por el mercado interno, con índices inflacionarios que más o menos, con coincidencia, casi todas las consultoras se ubican en 30% para el 2018. Y vendrá luego, si Dios quiere y el viento sopla a favor, el 2019 y, según el gobierno, la posibilidad de empezar a asomar la cabeza. Pero en el medio hay que programar un ajuste de 200.000 millones de pesos. Y la economía así y este desarrollo me parece que va reconfigurando un nuevo mapa político y social en la Argentina. Y esto es un poco uno de los tópicos que vamos a tratar hoy en Código. Y para eso invitamos a Beatriz Arlo. Un gusto que nos damos con Julio periódicamente. Beatriz se queja un poco del frío, pero acá está con nosotros y le agradecemos mucho. Y como mostrábamos al comienzo del programa, bueno, va a estar la política y la pelota. Y no estoy jugando con las palabras. Política y Pelota es un programa que hace 13 años dirige Sergio Bernstein. Bueno, Sergio Bernstein está también con nosotros. Me va a acompañar para incursionar en otras cuestiones. Vamos a hablar un poco del tema de México, vamos a hablar del protagonismo de Elisa Carrió esta semana, vamos a hablar de la Intendencia de Avellaneda y de algunas otras cosas. Pero después que hablemos con Sergio, ahí sí nos vamos a meter en la política y pelota, o pelota y política. Me parece que ese va a ser el orden. Y para eso tengo como invitado a un amigo personal. Este es el primer rubro. El segundo rubro es el de invitado. Es Rafael Bielsa, el ex canciller. Compartimos una parte del corazón con el fútbol y, bueno, sufrimos de la misma manera. Esta es la propuesta. Nosotros vamos a un corte y empezamos el diálogo con Beatriz Arlo.
tal? Buenas noches. Otra edición de Código Político como todos los jueves. Y estamos viendo una sucesión de imágenes que es un recorrido muy fugaz del ritmo vertiginoso que tiene la Argentina. Tanto en lo deportivo, el Mundial sigue, pero aquella selección quedó lejana, como en la política. Hemos visto esta semana Marcos Peña y Nicolás Dujovne en el Senado. Hemos visto también la reaparición, después de un periodo bastante largo de silencio, de Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, con una propuesta económica monitoreada por Roberto Labaña, donde, bueno, se hablan de posibles caminos para transitar y superar la crisis económico-financiera y social que vive la Argentina. Porque la economía sigue marcando el ritmo de la actualidad. Porque esta semana, para el gobierno, con algunas maniobras financieras, incluso hoy la licitación de letes, más o menos se logró estabilizar o encorsetar un poco la cotización del dólar, pero esto no terminó de ninguna manera. Justamente los cálculos que hacen los especialistas y los funcionarios del gobierno es que quizá insuma todo el mes de julio conseguir algún anclaje para la cotización del dólar. Y después vendrá el resto, después vendrán los pasos obligados. Primero el recuento de daños que esta corrida ha producido sobre la economía real. Después, el tránsito de un segundo semestre que va a ser muy complejo y que ya anticipa algunas señales con la caída de la producción automotriz por el mercado interno, con índices inflacionarios que más o menos, con coincidencia, casi todas las consultoras ubican en 30% para el 2018. Y vendrá luego, si Dios quiere y el viento sopla a favor, el 2019 y, según el gobierno, la posibilidad de empezar a asomar la cabeza. Pero en el medio hay que programar un ajuste de 200.000 millones de pesos. Y la economía así y este desarrollo me parece que va reconfigurando un nuevo mapa político y social en la Argentina. Y esto es un poco uno de los tópicos que vamos a tratar hoy en Código. Y para eso invitamos a Beatriz Arlo. Un gusto que nos damos con Julio periódicamente. Beatriz se queja un poco del frío, pero acá está con nosotros y le agradecemos mucho. Y como mostrábamos al comienzo del programa, bueno, va a estar la política y la pelota. Y no estoy jugando con las palabras. Política y Pelota es un programa que hace 13 años dirige Sergio Bernstein. Bueno, Sergio Bernstein está también con nosotros. Me va a acompañar para incursionar en otras cuestiones. Vamos a hablar un poco del tema de México, vamos a hablar del protagonismo de Elisa Carrió esta semana, vamos a hablar de la Intendencia de Avellaneda y de algunas otras cosas. Pero después que hablemos con Sergio, ahí sí nos vamos a meter en la política y pelota, o pelota y política. Me parece que ese va a ser el orden. Y para eso tengo como invitado a un amigo personal. Este es el primer rubro. El segundo rubro es el de invitado. Es Rafael Bielsa, el ex canciller. Compartimos una parte del corazón con el fútbol y, bueno, sufrimos de la misma manera. Esta es la propuesta. Nosotros vamos a un corte y empezamos el diálogo con Beatriz Arlo. Ahora la comunidad Adrián Mercado está más cerca tuyo. Forma parte de la comunidad Adrián Mercado. Te ayudamos a generar más y mejores negocios. Sumate a la comunidad Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina.
En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Todos tenemos misiones. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. Venite a San Juan. Despegar.com, la agencia de viajes online líder en América Latina. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Mendoza. El viaje de 1000 viajes. Mendoza, Argentina. Con Teneslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires, Provincia. Banco Hipotecario. Ahora podés sacar un crédito hipotecario UVA para segunda vivienda. La relación cuota-ingreso es hasta un 30%. Beatriz Arlo, gracias por estar, ¿eh? Gracias a vos por invitarme. Y disculpa por el frío, pero no es responsabilidad nuestra. El frío es algo más que el frío de la calle, ¿no? Sí, hay... O del clima, digamos. A ver, ¿qué observación tiene, más o menos las opiniones uno las conoce, pero qué observación tiene de este nuevo paisaje, de este año? Digo, hasta marzo fue una cosa, a partir de abril, mayo, empezó a haber otra. A ver, para seguir con la metáfora del frío, creo que no hay ningún debate caliente en el sentido de debate importante en la Argentina. Estamos viendo si conviene licitar LETES o LEVAX o si... En términos económicos, ¿no? Tenemos un debate económicos. que es importante, pero pasa por otro lado. Bueno, sí, el del aborto. Exacto. Sin duda, ese fue un debate caliente e importante y podemos tomarlo de ejemplo. Pero en términos económicos y en términos políticos generales no hay ningún debate que apasione. Como yo soy de las personas que piensan que la política consiste en resolver enfrentamientos y conflictos, no en mirarse a los ojos y cantar una canción que sepamos todos. Extraño los políticos que propongan esos grandes debates. Digamos, en términos económicos, un debate que lo viene proponiendo José Nun y sin ningún eco, que es el debate sobre los impuestos en Argentina, una reforma impositiva en serio. No si vamos a hacer que los que ganamos más de 21.000 pesos paguemos la alícuota un poquito y los que ganan menos de 21.000 pesos se le baje la alícuota un poquito. No, ese no es un debate impositivo en serio, sino un debate que implique verdaderamente una movida de redistribución en un país que tiene 30% de pobres, eso es muy importante, y que por tanto va a tener sus defensores y sus opositores. Ese sería un gran debate. No digo que hay que pasarlo mañana por diputados, no. Es un debate urgente, pero no va a ser pasado mañana por diputados y rechazado pasado mañana en el Senado, mandándolo a 7 comisiones, como se quiere hacer con la ley de aborto o de suspensión de la que se salió de diputados. Lo que digo es introducir en la sociedad debates que realmente determinarse en una ley o en un conjunto de leyes significan un cambio considerable, un cambio importante. Los argentinos, por lo que dicen los empresarios, por lo que dicen los que pagan impuestos, por lo que decimos nosotros que los pagamos, creemos que estamos agobiados de impuestos. Nunca comparamos nuestras alícuotas con ningún otro país de la tierra de aquellos a los que nos queremos pertenecer. Decimos que estamos agobiados de impuestos, pero prescindimos comparar nuestro sistema impositivo y las alícuotas que pagamos y los porcentajes que pagamos con los países que admiramos. Podría haber una diferencia en esto, ¿no? Digo,
las alícuotas de aquellos países que, entre comillas, admiramos, ofrecen una contraprestación que en la Argentina no se ve. Ese es el huevo y la gallina. Esa es la historia de por dónde se empieza. Y se empieza por donde se pueda. En la política argentina se empieza por donde se pueda. Imaginémonos que en el siglo XIX los constituyentes a mediados del siglo XIX han dicho no, a este país desastroso donde todavía persistían focos de guerra civiles no le podemos dar una constitución parecida a la norteamericana. Y entonces se hubieran ido de Santa Fe sin hacer ninguna constitución. Es decir, se empieza por donde se puede y sobre todo en términos de debate. Es decir, la cuestión de la redistribución de la riqueza en la Argentina es una cuestión urgente. Y los números, la pirámide de la distribución de la riqueza es de una injusticia flagrante. Entonces, ¿por qué no lanzar esos debates que pueden acercar incluso a la política a una ciudadanía que hoy está realmente lejana de ella? Porque realmente, ¿quién quiere debatir sobre las LEVAX? No, nadie Salvo sabe, nadie sabe qué son las ¿Quién LEVAX? vio, como diría Perón, quién vio una LEVAC? ¿Quién vio una LEVAC? No vaya a ser que después nos agarre una fiebre de papel. De comprarla. ¿No? Claro. Entonces, ¿quién quiere...? Si uno mira los diarios de otros países, pero no estoy diciendo los diarios de Francia ni de España, pero pongamos, la página económica de Le Monde, yo, sin vivir en Francia, la entiendo perfectamente. Abro Le Monde en internet, el diario francés, voy a la sección que se llaman Eco, en la sección Economía, yo la entiendo perfectamente. ¿Quién entiende la sección económica de un diario argentino? Hay que ser un experto financista. Bueno, hay que... Entonces, la política se vuelve crecientemente opaca para una mayoría de ciudadanos porque no hay grandes temas en debate en la política. Entonces, bueno, a ver, usted lo planteaba desde el tema impositivo y salvando lo que mencionábamos antes, la ley de aborto, que cada uno podrá opinar lo que quiera, si fue oportunismo o fue convicción, no importa, el debate existe. No hay muchos más debates vinculados sobre todo a transformaciones o necesidad de transformaciones estructurales en la Argentina. Digo, a ver, no se debate qué se quiere en la Argentina con el Estado. ¿Para qué el Estado? ¿Para qué? ¿Para servir qué? ¿Para hacer qué? ¿Para regular qué? No está muy claro eso. Bueno, ahí hagámonos nosotros todos un mea culpa. No, absolutamente. Cuando empieza la cuestión de si hay que aumentar o no el número de diputados. En la Argentina lo primero que se dice es que cada diputado cuesta 2 millones de mangos, cuesta... Entonces, ahí es donde la política deja de ser interesante porque todo el mundo dice, hay gente que quiere 2 millones de mangos. Y se acabó. Nadie empieza a ver cuántos diputados tiene México, por ejemplo, cuántos diputados tiene Brasil, que tienen el triple que la Argentina. Nadie dice eso. Hoy en un programa lo estaban diciendo, pero sí, porque hubo un fallo, hay hoy un fallo de la Cámara Nacional Electoral cuestionando la cantidad de representantes que tienen algunas provincias. Pero no es solamente eso, porque ese es un fallo desde un punto de vista jurídico. ¿Por qué no explicar que de haber diputados que representen a menos ciudadanos, el control de los ciudadanos sobre esos diputados puede ser mayor? ¿Por qué no explicar eso? No digo que lleguemos al diputado por circunscripción, como existe en muchos países, pero ¿por qué no explicar que si los diputados tienen circunscripciones, o lo que se llaman circunscripciones en muchos países, el control de los ciudadanos sobre ese elegido puede ser mayor? ¿Por qué no explicar eso? ¿Por qué no explicar que eso acerca la política a los ciudadanos? ¿Por qué inmediatamente si van a afanar 2 millones de pesos todas las noches? Entonces, con ese sonsonete, la política no hace sino alejarse, degradarse, ensuciarse y terminar destruida. Entonces, esto es lo que me parece a mí que son los debates que faltan. Y cuando aparece uno, como es el de la cantidad de diputados, que es muy baja la cantidad de diputados en la Argentina, no solamente que es muy injusta la distribución, sino que es muy baja la cantidad de diputados que hay en la Argentina, lo único que se traduce es eso, cuánto nos va a costar. Y entonces ahí, evidentemente, el debate termina. Porque yo no puedo decir que los diputados son baratos, al margen de que haya, a lo mejor, empleados innecesarios en el Congreso, etcétera. Ahora, dígame,
Observando el desarrollo del año y el horizonte que tenemos del próximo año, donde hay una elección, ¿usted supone que esto que está ocurriendo, que es una crisis fuerte, por más que para el argentino las crisis son en general los derrumbes, ¿no? Pero estamos frente a una crisis muy fuerte. Sí, totalmente. Digo, ¿usted visualiza, la reconfiguración, que se puede dar algún grado de reconfiguración política? ¿Usted cree que la salida de esto es más de lo que hay, el retorno al pasado o un tercer hijo, como dice Pablo Gerchunov, cuya teoría es el kirchnerismo fue hijo del 2001, cambiemos ese hijo del 2001, ¿por qué no pensar que pueda haber un tercer hijo? No sé de dónde puede venir el tercer hijo. No, tampoco. Me encantaría que Gerchunov me explicara qué puede pasar con el hijo narcotizado, que es el que está en Cambiemos y se llama Unión Cívica Radical. Me encantaría que ver qué pasa con ese partido, porque ese partido o lo damos por muerto y ya lo damos por liquidado, o ahí hay fuerzas políticas, hay cuadros de gran preparación política, hay intendentes, hay candidatos a gobernadores. ¿Qué pasa con ese partido? No lo sé. Es decir, me interrogo primero sobre eso. En segundo lugar, ¿por qué no miramos quizás con un poco más de atención qué pasa con ciertas alianzas que en Santa Fe se mantuvieron? Con la alianza del Partido Socialista y los pequeños partidos. Aunque nos den dolores de cabeza en el debate por el aborto, hubo magníficos diputados de Cambiemos, como Lipovetsky y Silvia Lospenato, que manejaron la cuestión de manera envidiablemente inteligente y política, y hubo alguien elegido por el Partido Socialista que se opuso, digamos. Pero aunque nos den a veces dolores de cabeza, ¿por qué no miramos allí? Y en tercer lugar, pensar si nosotros podemos abolir por un acto de voluntad el campo ideológico político que ha cubierto el peronismo en los últimos 50 años, que yo diría que es un campo populista de matriz social cristiana, no porque haya cristianos ahí, sino de matriz de lo que es el social cristianismo, y carismático. Hasta ahora ha sido así. A lo mejor puede abarcar ese campo bajando el elemento carismático, a lo mejor puede abarcar ese campo bajando el elemento populista, pero lo que no parece posible es desechar la existencia real de ese campo cultural, yo diría, ni siquiera diría ideológico, ese campo cultural que existe en la Argentina. Bueno, quizás usted esté hablando del embrión del tercer hijo, digo, esta es una chance. Cuando uno habla de... El tercer hijo sería hermano de su hermano. Bueno, es posible, es posible. Es posible. Dígame la última. Expectativas a futuro. Usted que siempre ha estado muy vinculada a la política, esta cosa de... ¿Usted cree que hay en el horizonte? Porque se ve poco, digo, hay un ejemplo de estos días que es la victoria de Manuel López Obrador en México, digamos, alguien que soportó 2 derrotas antes de llegar a la presidencia. ¿Usted visualiza la posibilidad de que recuperar o corporizar la política en alguien? Casi no le podría contestar esa pregunta. No veo hoy un político que tenga la fuerza para aguantar. En el caso de Lula fueron 3 elecciones presidenciales, en el caso de López Obrador fueron 2 elecciones presidenciales, que tenga la fuerza para aguantar y sobre todo que le permitan aguantar, porque un político puede tener la fuerza para aguantar y decir me presento por segunda vez y pierde y dice me presento por tercera, pero hay que tener la fuerza para aguantar, la fuerza que lo rodee, la fuerza de hombres y mujeres que lo rodeen y que le permitan ese aguante. Yo eso no lo veo todavía, creo que los políticos... No veo todavía un político con esa capacidad de liderazgo. Bueno, ojalá lo encontremos. Ojalá. Mil gracias por estar. No, gracias a usted. Nosotros vamos a un corte, a la vuelta vamos a hablar un poquito de México, como hablábamos con Beatriz Arlo, vamos a hablar un poquito de Lilita Carrió, vamos a hablar un poco de una actriz que llegó a Avellaneda y vamos a hablar de un gesto muy humano en el Parlamento, con Sergio Bernstein. También nos está esperando Rafael Bielsa. Ya volvemos.
acá estamos de vuelta. Sergio Berestein. Un placer. Mil gracias por estar. No es una hora cómoda. No, pero si yo... Y además casi el avión te deja en otro lado. No, te estaría mirando del otro lado, así que para mí es casi lo mismo. Te agradezco, te agradezco. A ver, director, vamos a la cortina. A ver, y vamos a empezar con un tema. Aquí el invitado, un especialista, nos va a explicar. Hablamos del triunfo de Manuel López Obrador en las elecciones de México del domingo pasado. Hablamos de un fenómeno que también produjo, casi un milagro que produjo el presidente electo de México, y es que, bueno, el presidente Mauricio Macri, obviamente como jefe de Estado, lo felicitó, pero también hubo una felicitación de la expresidenta Cristina Fernández, convergiendo en el mismo espacio. Bueno, una casualidad. Este es acá estamos viendo el tuit que despachó Mauricio Macri. Aquí está el de Cristina, resaltando. Yo creo que, a ver, interpreto o leo el subtexto. Me parece que a la expresidenta le entusiasma la idea de que esto pueda marcar un cambio, un quiebre de tendencia que se venían dando en la región. De hecho, la última elección de Colombia ganó el candidato conservador, discípulo de Manuel Uribe. Así es. Supongo que le debe haber agradado algo de esto. Es tu turno. El primer punto es el triunfo de la voluntad política. Tercera elección de López Obrador. Su última elección había sido muy dura como derrota. Se va de su partido, funda un nuevo movimiento y gracias al desprestigio de la clase política, a una presidencia muy criticada de Peña Nieto. Sí, claro. Los Peña no tienen una buena semana. Los Peña no tienen una buena semana. Los Peña acá hace bastante no tienen buenas semanas, Lo cierto es que se abre un momento distinto en la política mexicana, totalmente diferente. Es el triunfo más contundente de una fuerza política con el México democratizado. Sí, está claro. Con competencia política, con las reglas. Donde se corren los dos partidos que venían. Bueno, el PRI fue un partido hegemónico durante décadas. 7 décadas. Después irrumpió el PAN. Y ahora llega López Obrador. Claro. Ahora, digo, está muy bien lo que explicaste de México. ¿Qué puede representar para nosotros, para la Argentina? Para toda la región te diría es una gran oportunidad, porque México giró hacia el norte en el contexto de las reformas del consenso de Washington, la posibilidad del Tratado de Libre Comercio, el famoso TLC o NAFTA para nosotros. Sí. Pero claro, con Trump del otro lado, con el NAFTA que se está rediscutiendo, México mira hacia el sur. Y esto es una gran oportunidad para acceder a un mercado que es enorme. También la industrialización en México es muy sofisticada. Claro. Con lo cual, cuidado que hay que estar preparado para competir. Pero la verdad que es un mercado enorme y una posibilidad de que junto con Brasil tengamos ahora un volumen distinto, ¿no? Sí, una buena noticia potencial en un contexto internacional que se ha vuelto mucho más hostil que hace un año, ¿no? Seguro que sí. Bien, nos vamos a meter un poquito en Cambiemos, ¿querés? Dale. ¿Me acompañás? Por supuesto. A ver, adelante, director, veamos esto. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión, la verdad que nunca entendí. Pero sí aclaro que no hubo del presidente, pero lo puedo asegurar, porque yo lo llamé y me dijo, Lilita, a mí me dijeron esto y que se iba a ganar, es decir, que iba a ganar el no. Y cuando yo me enteré de la verdad, que fue hace muy poco tiempo, me di cuenta que hubo un error casi de ingenuidad en creer que estos temas se manejan. Bien, a ver, la verdad que llamó la atención, primero, Elisa Carrió, gran protagonista esta semana, por lo menos en términos declarativos, ¿no? Así es. Esto fue uno, después vamos a ver el resto. A ver, ella dice, Macri mandó o abrió el debate de la ley de aborto porque pensaba que no salía. ¿Vos qué pensás? Que tiene razón, Elita. Que en el momento en el cual se habilita el debate, hacia febrero, marzo... Febrero.
Marcos Peña lo deja, sí. Después de que Emilio Monzó avisa que había un movimiento nuevo de diputadas de todos los partidos que estaban impulsando este debate dentro del Congreso, porque afuera del Congreso había toda una sociedad civil organizada, un factor de poder novedoso en Argentina. Sí. Bueno, habilitan el debate y en ese momento había un peso relativo a favor del no. Pero así es la democracia. La democracia, la deliberación pública, la gente que se convence, que cambia de opinión. Sí, y además vamos a otro punto. Después veremos cómo evoluciona en el Senado. Me parece que va a ser más complejo. Es probable. Que lo que algunos... La semana pasada el senador Pichetto decía aquí, no, que yo creo que va a tener un trámite rápido. Yo creo que no va a tener un trámite rápido. Pero digo, también es cierto que uno tiene la impresión que el gobierno fue girando a medida que avanzaban los acontecimientos. Es decir, y al final, cuando ya la ley estaba en pleno debate en diputados, cuando las calles estaban, por lo menos en esta ciudad, estaban cargadas de militancia de un lado y del otro, cuando se habían tomado algunos colegios, el gobierno empezó a observar, dada la coyuntura, pensemos, esto ocurrió cuando ya la crisis financiera estaba caminando. Así es. El gobierno pensó que una derrota podía ser un golpe más a una imagen del presidente que venía declinando. Yo creo que el gobierno advirtió eso y le agregaría un temor de que muchos de los jóvenes que estaban movilizados podían llegar a experimentar una frustración muy fuerte y esto generaba algún tipo de desborde. Había muchísimos chicos, fue una noche muy intensa y creo que algunos pensaban que en el Senado el no iba a predominar, con lo cual, ¿para qué forzar un voto en diputados si en el Senado la cosa podía calmarse? Sí, hay que verlo eso. No, por supuesto. Probablemente el trámite se prolongue más cuando uno analiza otras experiencias viejas como la de Francia, la de España, la de Uruguay. Digo, los procesos nunca fueron de 6 meses. Fueron procesos de debates largos. Aparte es una cuestión que debe ser debatida, no sé cuál es el apuro, al contrario, ¿no? Es verdad, pero bueno, aquí las cosas son... pretenden siempre ser express, ¿no? Sí. Vamos con Carrió 2. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Volvieron los Carrió Tips. En la República Argentina del te dejo solo una moneda de propina, y si puede ser de 10 centavos, mejor, la singular apelación de Lilita, fomentando el trabajo en negro, dio lugar a reacciones varias. La cargaron en Twitter, la mandó al frente un mozo de La Plata. Hace 1 año y medio aproximadamente me ha tocado atenderla a la señora Carrió, y en ese momento ella hizo un buen gasto y me dejó 5 pesos. Y hasta le pidieron propina en la puerta del Congreso. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Pero el esfuerzo solidario que nos pide Lilita no debe quedar ahí. La diputada ahora reforzó la apuesta. Con esto aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Bien, yo creo que esto no se lo pidió Macri. No. Esto forma parte de un equívoco, por decirlo diplomáticamente, en un momento en que me da la sensación que la diputada está muy presionada por muchas circunstancias políticas, internas de Cambiemos y hasta personales, ¿no? Todos sabemos que ella necesita periódicamente algunos momentos de serenidad. Bueno, estos no son momentos de serenidad y ha tenido incluso, vos recordás hace muy poco, algunos cruces con el presidente que después se aflojaron en reuniones personales. Pero digo, esto no invalida que la doctora Carrió sigue siendo, para la estructura de Cambiemos, un valor importante. Fundamental. Hay una cuestión de histrionismo que es su característica y no es nueva y, digamos, yo creo que ella arrastra la marca de este modo también, ¿no? Porque su protagonismo quita foco en otros temas un poquito más complejos. Sí, claro. Ahora, dicho esto, la pregunta es la siguiente. Mirando al funcionamiento de Cambiemos, fíjate que es una alianza política que depende mucho de las personas. Esto, por un lado, es un
la cuestión de fortaleza, porque el vínculo entre el presidente y Carrió es muy bueno, pero también es una debilidad, porque no hay instituciones que le den un contención, sostén. claro, un sostén. Sí, sí. Pero cuidado con eso, son dos fuerzas unipersonales en algún sentido. Es verdad, es verdad. A ver, vamos a pasar de la doctora Carrió a un toque de la farándula. A ver, director, aquí está. Esta es la asunción. Esta semana asumió como secretaria de Cultura de la Intendencia de Avellaneda Victoria Oneto. No es la primera vez. ¿Poco laburo? No creo. No, pregunto. Digo, es un cargo que demanda por lo menos presencia, ¿no? Digo, y se supone que ella como actriz debe tener otras tareas paralelas. Tampoco creo que sea por el sueldo. No creo. Sueldo de... A ver, el secretario saliente cobraba 60.000 pesos. ¿Pero qué es, Eduardo? Esto es un distrito clave para el peronismo. Sin duda. Fundamental. Y el intendente Ferraresi está enfrentando ahí un desafío no menor, porque si se concreta la candidatura el año que viene de Gladys González, actual senadora... Sí, señor. Bueno, tiene que mostrar un volumen importante con mujeres carismáticas. Flamante reciente declaración de Gladys González dentro de Cambiemos en favor de la despenalización del aborto. Había opinado lo contrario en el 2011. Exactamente. Sí, claro. Es un temón. Mira, yo quiero... La verdad que uno tiene una visión entre escéptica y poco valorizada de la política. Pero esta semana, en el Congreso, se vivió algo que nos desdice y que reivindica el valor humano que muchas veces tiene la política. A ver, director. Gracias, presidente. En nombre de nuestro bloque queremos saludarnos y obviamente además reconocerle su actitud. Sabemos el dolor que debe estar sintiendo y el hecho que hoy esté allí creo que también debe ser resaltado en momentos donde a veces de la política no se habla muy bien y usted es un hombre de compromiso y de valores y la verdad que nosotros se lo queremos reconocer. Gracias, señor diputado. Si las circunstancias de la vida hubiesen sido otras, yo tendría que estar allí junto con los padres de Justina. Él es Juan Pablo. Yo digo él porque lo que hemos tenido esta difícil circunstancia de perder un hijo, solemos hablar en presente. Y esta ley Justina podría denominarse también ley Juan Pablo. A mí me tocó la situación desgraciada de perder a Juan Pablo en una terapia en el hospital italiano en el año 2011, esperando un trasplante de órganos, en emergencia nacional. Y la verdad que nunca imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a esta situación. Sí me prometí cuando sabía que iba a ser diputado nacional, hacer todo lo posible para que lo que es el corazón para mí de esta ley, que es la presunción de donación de órganos, se haga realidad. Bien, a ver, primera aclaración. El diputado Cosiner, que es un diputado salteño del PJ, refería al fallecimiento de la madre de Emilio Monzó, que se produjo esta semana. Un día antes de la sesión que se realizó ayer, y la segunda parte, que fue explícita de parte del diputado, bueno, el diputado estaba legislando u opinando sobre una cuestión que tiene que ver con donación de órganos, que la vivió, por desgracia, en carne propia con el fallecimiento de un hijo. Pero esto reivindica la política. Totalmente. Reivindica el valor de la democracia, reivindica el valor del debate público. Estas semanas el Congreso no solamente está debatiendo esta ley que es tan importante, la media sanción que faltaba, también la cuestión de la urbanización de villas. Efectivamente. Debe ser la política pública más transformacional que debatió la democracia argentina en mucho tiempo. Sí, vos sabés que cuando hablaba con Beatriz Arlo del tema del aborto, ese tema de la urbanización de las villas me parece, salvando la distancia entre una cosa y la otra, me parece una cuestión
de enorme importancia y que también hubiera, me parece que también merecería mayor visibilidad pública. Totalmente. Recién empieza, pero es una de las cuestiones, me parece, centrales de este tiempo. ¿A qué cortamos? Nos está esperando Rafael Bielsa. Hacemos una tanda y estamos ya con un poquito de política y pelota. Sí, antes de estar al aire ya estamos discutiendo. Sergio ya lo presenté, Rafael Bielsa, a mi izquierda. Gracias por estar, No, gracias a ustedes. Los voy a tutear a los dos. No es Sí, el hábito que tengo, sí, pero sí. no puedo no hacerlo. A ver, director, veamos un par de placas que a lo mejor con esto encendemos la discusión. Ahí las tenemos. Estas fueron hechas, perdón, no está la fuente, este es un error nuestro. Estas fueron hechas por... Con D'Alessio lo dice. Con D'Alessio se publicaron... Esta es una muestra de una encuesta más grande que se publicó hoy en el diario La Nación. Así es. Estas dos primeras preguntas. ¿Considera que Sampaoli debe dejar su cargo? 86% dice que sí. No la tiene fácil, don Jorge. Y después viene el chiqui, Claudio Tapia. Considera que Tapia debe dejar el cargo, 87. O sea, hay más gente que está en contra de Tapia que de Sampaoli. Bien, vamos a la siguiente. Ahí está. ¿Había otra o no? Ah, no. Estaba... Venimos con un poquito de delay. A ver, acá está la otra. ¿Quién es responsable de la mala educación de la selección? Mala educación, será mala actuación. Parece que hay algunos dedos... algunos dedos mochos. No importa. La mala actuación. 48% responsabiliza a la AFA. 36% responsabiliza al técnico. 13% a los jugadores. Y después, la última pregunta es: ¿qué le gustaría que sucediera en el Mundial de Qatar 2022? Bueno, primero que no fuera a Qatar, ¿no? Digo, para mí, esta la respondo yo. Con la coima. 54% renovación total del equipo, 43% que juegue Messi. Bien, ya está abierto la charla con este disparador. Rafa. Mirá, por lo que a mí respecta... Primero, ¿te decepcionaste? Yo me lo esperaba porque es difícil que de un proceso donde todas las cosas te resultan criticables, el resultado te resulte elogiable. Entonces, la verdad es que del proceso, yo no sé por qué lo elegimos a Sampaoli, por qué la AFA lo eligió a Sampaoli. Él hizo su carrera afuera. Yo vi jugar muy bien equipos de fútbol de Sampaoli. Chile jugaba bien. Por eso. Entonces, Sevilla también. También. Entonces, me parece que no teníamos inmediación. Me parece que ese proceso fue un proceso raro. Esta fue la primera cuestión. No me decepcioné. Por supuesto, me duele y me dejó de interesar el Mundial. Y no tengo ninguna camiseta sustituta y me importa un comín Uruguay, Francia. No me interesa más nada. Pero me lo esperaba. No se puede hacer buen vino a una cepa enana, canta Serrat, ¿no? ¿Qué iba a salir de ahí? Sergio. Me gusta mirar los procesos y no las personas. La AFA viene en una crisis muy profunda. Cuando nos iba bien, igual hacíamos las cosas mal. O sea, reivindicar el grondonismo porque salimos campeones de México o llegamos a la final. Llegamos a la final de Brasil. No. Bien. No. Entonces hacemos las cosas malas hace mucho tiempo. Ahora, sin Grondona y su magia, se nota más todo lo malo que hay detrás de eso. Y tuvimos una cantidad de técnicos en los últimos años que pone de manifiesto que hay un problema sistémico, donde los jugadores también son responsables. Ojo en poner la culpa del técnico y desresponsabilizar a jugadores que son muy complejos, que tienen su rosca interna, que es parte, creo yo, importante de lo mal que se jugó. ¿Qué sabemos de verdad de eso? Porque la otra cuestión es la siguiente. No sabemos cuál era el proyecto de Sampaoli.
No sabemos por qué se eligió a Sampaoli. No sabemos qué pasaron en los episodios escandalosos como lo del Papa, lo de Israel, el contrato que teníamos firmado. No sabemos nada, parece una novela de Agatha Christie. Y ahora, todo el mundo dice que las operaciones, que los videos, que las grabaciones... La verdad es que yo no sé qué pasó ahí. Lo único que sé es que el equipo estaba tirado arriba de la cancha. Me parece que no había ningún resultado que nos pudiera salvar de nada. Me parece que era un equipo físicamente con una diferencia notoria. Sí, contra Francia se notó muy claro. Un equipo viejo. Un equipo viejo. Digo, cuando Alemania fue eliminada, quedó en la fase de grupo, uno de los diarios alemanes tituló Héroes fatigados. Héroes fatigados. Claro. También se vio otra cosa, Eduardo, que a mí me parece el juego está sobre el límite de pasar a ser otro juego. Porque el juego, ya el fútbol del que nosotros nos enamoramos es otro juego. Sí. Vos, a ver si te entiendo y te pregunto a vos. Yo también me queda la impresión, faltan muchos partidos, me queda la impresión que aquel estilo de tengamos la pelota empieza como a cambiar. Y hay equipos que juegan de otra forma. Te dejan tener la pelota, te complican, te juegan de manera mucho más vertical. Mucho más vertical y te ganan. A ver, la primera fase del Mundial parecía el torneo argentino, donde hay equipos chicos que te esperan con 2 líneas de 5. Eso. Y te complican. Sí. Bueno, ahora empieza el Mundial en serio. Y ahora ves partidos de muchos goles, ida y vuelta, o partidos muy tácticos como el otro día el de los suecos, donde gana el que hace el gol, ¿no? Muy común. Típico esta fase del Mundial. Yo creo que hay un fútbol muy físico, donde hay atletas extraordinarios en la cancha que nosotros no tenemos. Hay mucha medicina, Sergio, detrás. Sí, es muy probable. Mucha medicina. Una metáfora. No, medicina. Medicina. Sí, ustedes saben, Mbappé está haciendo un tratamiento, creo que está en el 3er año de su tratamiento, se espera que crezca 1,5 centímetros más, prácticamente toda su estructura está compuesta por masa muscular, casi no tiene tenor graso, es un chico que está muy trabajado con el auxilio de las ciencias médicas llevadas al deporte en su más alta expresión. Entonces, ¿por qué te digo esto? A mí me parece que el único equipo que a mí me da la sensación que es diferente es Brasil. Sí. Porque las patas de los jugadores que se hacen en la playa, se hacen en la playa. Llevar la pelota eludiendo las montañitas de arena, se llevan como la llevan los brasileños. Y el que necesita 3 movimientos, los brasileños necesitan 1. Uno. ¿No? Uno. Eso se nota. Es una cosa, son jugadores mágicos. Entonces a mí me parece el único equipo distinto, que además sobra los partidos. Sí. Porque te da la sensación que pone sexta, pero cuando no le queda más remedio, ¿viste? Como cuando empieza Gladiator, que el uno lo provoca y Russell Crowe dice, te voy a tener que matar, y va y lo mata. Con un técnico que levantó un equipo... Serio, que levantó un equipo que estaba muy mal, dio vuelta. Muy mal. Y estableció criterios muy rigurosos. Ahora, vos decías una cosa, Rafael decía una cosa, que te la pregunto a vos, sobre, en verdad, no sabemos casi nada de lo que pasó, o lo que sabemos, lo sabemos a través de retazos, rumores y cosas de ese tipo. Ahora, cuando uno ve otros ejemplos de situaciones difíciles que han pasado otros equipos y cómo se han resuelto. Ejemplo, España. Sí. A 2 días de empezar el Mundial, hubo un incidente por el técnico que estaba, que resolvió la federación lo que correspondía. Separarlo. Perfecto. Caso Suecia. El otro día lo escuchaba el capitán de Suecia y le preguntaban, bueno, a este equipo le falta Zlatan Ibrahimovic, claro, que es el emblema del fútbol sueco, yo creo que de la historia. Sí, seguro. Y el capitán respondió, no le falta porque este grupo consideró que su presencia era nociva para la participación en el Mundial. Bueno, olvidémonos de esas cosas, porque vos sabés que en el fútbol nuestro, no sé si está bien o está mal, pero existe la ley de l'omertà. Es como la confesión de un vicio oculto, decir las cosas en on. Hablar con claridad, sin botonear a nadie, sin vigilantear a nadie. En definitiva,
Todos amamos a la selección de fútbol, a todos nos duele, nos mereceríamos una explicación. Un hombrecito que salga y diga, miren, señores, le quiero decir a los 44 millones de argentinos que nos pasó esto, nos pasó esto, nos pasó esto, no estoy echando la culpa a nadie, yo soy el principal responsable. No nos vendría mal, ¿no? Porque finalmente, ¿qué? Una liturgia, una masonería, ¿no? Son tipos, ¿no? Me parece que eso también tiene que ver con la conducción. Ahora, no quiero dejar de decirles algo, ¿no? Me parece que cuando lloran las sirenas es cuando vos no tenés que tomar las decisiones. Por eso Ulises se ataba al palo del barco. Entonces a mí me parece que esta historia de echarlo a Sampaoli... Hay que dejar de cantar. Es que por lo menos no hay que tomar ninguna decisión ahora. Si no nos quejamos cuando lo contrataron sin saber por qué. ¿Por qué ahora vamos a opinar el 83, no sé cuánto? Solo le gana Tapia a Sampaoli en impopularidad. Bueno, la verdad que hacer todo lo que estoy viendo por la televisión, escucho por la radio, es una casa al Sampaoli. Digo, por ahora un tiempito, dejemos de cantar, porque yo les hago una pregunta. ¿A quién nombrarían como técnico? Ahora voy a... No, yo a Guardiola seguro que no. Bueno, parece un disparate, bueno, pero disparate no, digo, lo admiro, digo. Bueno, y una segunda cosa para pensar. ¿No creen ustedes que la Argentina produce sustantivamente menos jugadores de fútbol de calidad que hace 15 años atrás? Pero no tengo la menor duda. Sí. Y es más, te voy a decir algo. Me parece que el último ciclo virtuoso que tuvo la selección fue el de José Peckerman. Claro. Es verdad. El último. Es verdad. Que fue además generador de buenos jugadores en los juveniles. Y creció desde el pie, claro. Cuando uno analiza, a ver, las selecciones juveniles, Sergio, la última selección juvenil que no clasificó la dirigió Humbertito Grondona. Así es. Efectivamente. ¿No? Entonces, me parece que hay un problema estructural que ya venía y que la desaparición del jefe mayor profundizó. Pero Eduardo, eso son las selecciones. Los que deben formar talentos son los clubes, que tampoco lo forman. Tampoco lo forman. No. Porque la selección puede tomar el talento de los clubes y llevarlo a otro nivel, que es lo que pasaba con Peckerman. ¿Qué pasa en los clubes que tampoco están permitiendo que emerjan talentos como emergían antes? Hay chicos que juegan muy bien y yo cada tanto me doy una vuelta y miro a los juveniles porque soy enfermo, ¿no? Pero no son... Vos sos de River. Sí, yo soy de River. No son jugadores de jerarquía internacional como los que había en una época donde los juveniles eran realmente extraordinarios. Sí, bueno, hay dos fenómenos, sí, ¿no? También hay un caso y es que muchos juveniles se van cuando son juveniles. Claro, venden en el útero. Cuando ni siquiera, exacto. Claro. Cuando ni siquiera pisaron, a lo mejor ni siquiera la reserva. Ni la reserva. Pero además hay otra cuestión. Cuando uno revisa la composición de las divisiones menores, de las divisiones básicas de su propio club, hay una heterogeneidad, hay un tecnicaje de tan variado pelo. Unos juegan una cosa, otros juegan otra cosa, otros juegan otra cosa. A los chicos los dejan ir, hay arreglos con los representantes. Entonces, la verdad que es un bartoleo. O buscan ganar campeonatos y no formar chicos. Exactamente. Como si ganar fue un objetivo para los chicos que tienen 14, 15 años y no formar atletas, ni más personas ni menos completas, educarlos bien. Y digo otra cosa, está bien que las grandes selecciones europeas tienen un importante componente de las colonias, ¿no? O por lo menos hijos de primera generación de chicos hijos de habitantes originarios de las colonias. Está bien. Pero también es cierto que hay mucha tarea en los colegios. Los colegios se ocupan mucho de formar grandes jugadores de fútbol, que después son tomados por clubes. Y los clubes están vinculados con los colegios. Entonces, ¿por qué digo eso? Si nosotros tenemos cada vez menos huecos, como cuando éramos chicos, ¿viste? Donde ganarnos para jugar la pelota. Si nosotros tenemos inducciones, la televisión, que nos induce solamente a lo que es la imagen, no es lo que a lo que es la cuestión del deporte, del juego, de la belleza, de los valores que están vinculados con eso. Entonces, es natural que nos pase lo que nos pasa, ¿no? También los colegios a veces cumplen roles que no debieran cumplir, ¿no? Exacto. Un colegio no debiera ser un comedor, afortunadamente que existe, lo digo, no debía ser un comedor escolar. Debería ser un lugar de educación genuina y de formación de valores. Sí, hablábamos de eso con Sergio. Pero bueno, no ocurre eso. No. Te pregunto, después voy con él, te pregunto, vos pensás, yo pienso que
esta generación, más allá de nombres, creo que es yo entiendo que es una generación a la cual le pasó el tren, que tuvo muchísimos méritos. Porque tampoco, yo no soy de los que creen que llegar a 3 finales es un fracaso. No creo eso. Pero digo, ¿no crees que es un tiempo superado de estos jugadores? Hablo de los 5 o 6 principales. Lo incluyo a Messi, lo incluyo a Messi. Tuvimos casos de jugadores grandes que hicieron muy buenos mundiales. Lothar Matthäus, el último mundial, tenía 35 años, jugó bárbaro. Sí, rodeado de gente que tenía 7 menos. Exactamente. Pero, digamos, si lo rodeas bien, si lo pones bien, en un rol de menos exposición y menos traslado, puede servir. Si le das todas las pelotas a un muchacho de 35 años, difícil. Entonces yo creo, yo no lo dejaría fuera, pero sería otro Messi, ¿no? Yo creo que hay que pensar en la estructura y luego en las personas, y no armar una estructura para las personas. No me parece eso una cuestión menor, ¿no? Y ahí eso depende mucho de Messi, ¿eh? ¿Rafa? Mira, muy parecido a lo de Sergio. Pienso en Messi, ¿no? También nosotros, me parece que hay una relación de 1 a 1 en la frustración que nos produce. Porque me parece que le pedimos lo que no puede dar, ¿no? Es muy argentino. Es muy argentino, por eso digo. Entonces, fíjate cómo canta el gol Di María. Di María lo canta con mucha más rabia y bronca que alegría, que dicha. Sí, claro. Ahí no había dicha. Aparte, la primera corrida está solo. Sí. Está solo. Había un malestar ahí. Él sentía un malestar. También digo, me parece que ni se le terminó a la generación, porque a lo mejor alguno la gasta y tiene un proceso fenómeno y se adapta mejor al crecimiento. Hoy los jugadores también, digamos la verdad, Poroto Cubero sigue jugando al fútbol, tiene 40 años. Claro. Me parece que la vida, así como hace 20 años atrás te rompías un cruzado, no jugabas más al fútbol, ¿no? Hoy te rompes los cruzados y te arreglan y seguís jugando y podés seguir jugando muy bien. Martín Palermo. Martín Palermo. Espero que Grimi también, porque acaba de comprar Newell. Sí, marcador de punta izquierda y central izquierdo. Buenas referencias. Sí, yo también. En privado te las cuento. Yo también. Pero te quiero decir, un poco redondeando, no es tema de agarrársela con los chicos, ¿viste? Como tampoco me parece que sea un tema de agarrársela con Sampaoli. Yo hoy no tomaría ninguna decisión. Lo que sí digo es que me parece que la dirigencia de la AFA es una catástrofe. Y digo, la ligó el pobre Tapia. Angelici tiene tanta responsabilidad como Tapia. Y Hugo también. Y también. Les agradezco muchísimo al contrario. A los dos. Nosotros, como todos los jueves, y esta vez me va a acompañar Sergio, vamos a entregar las medallas de código. Muy bien. Oro, por favor. A ver a quién le toca esta semana. Mira. ¿Sabes qué? Ya el oro lo hicimos hace un ratito cuando pasamos lo de Cosiner. Sí. Como eso verdaderamente es. Sí. Pero como este es un segmento con un poquito de humor, lo ponemos a Carlos Melconian. Porque ¿qué dijo Carlos Melconian esta semana? En verdad fue el viernes pasado en una conferencia que dio en Córdoba, cuando habló del segundo semestre, el que viene, el famoso segundo semestre. Este gobierno es el gobierno de los segundos semestres. Claro. No le pega una en los segundos semestres, pero es el gobierno de los segundos semestres. ¿Qué dijo? Y muchachos, se viene un segundo semestre de pechuguita de pollo y puré de calabaza. Ojalá. Mucha gente daría mucho. La vida, a nosotros, no, pero imagínate, en la mayoría de los hogares argentinos, pechuguita. Ojalá. Por el humor, cuando la política no tiene humor y la realidad tampoco. Oro para Melconian, vamos con el promo. Bueno, a ver, si algo le faltaba a Lázaro, fue lo que resolvió esta semana una jueza comercial de decretar definitivamente la quiebra de Austral Construcciones, un ícono de el financiamiento kirchnerista, ¿no? De la cleptocracia. De la cleptocracia, bien. Esto empezó, recordemos, casi junto con la primer presidencia de Néstor. No existía Austral hasta que ganó Néstor la presidencia y
Se extendió hasta el 2015, ¿no? Bien, y Lázaro lleva 2 años de prisión, el juez Casanelo le extendió uno más y ya tiene previsto un juicio oral y público. Todavía no está la fecha, pero ya lo tiene previsto. Don Lázaro, le mandamos la medalla. Austral no la lleve porque ya no está más. Música, por favor. Y debutó. ¿Vos sabés las veces que Dante ha estado en este programa? No. Ahora, no decía las cosas que dijo esta semana. Porque, claro, cuanto más lejos del poder, más fácil, ¿no? Me acuerdo de Baglini, ¿no? Famosa teoría de Baglini. ¿Por qué le damos el Pinocho a Dante Sica, flamante ministro de Producción? Porque esta semana dijo algo que en sus informes antes no figuraban, ¿eh? Dijo, no, acá no hablemos de recesión. Solo va a haber desaceleración. No dijo toda la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? Los economistas me enseñaron que una recesión son 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo. Y como no empezamos, claro, no tuvimos, estamos empezando a ver que se desacelera. O sea, técnicamente creo que tiene razón. Puedo decir que técnicamente sí. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Cuando uno lo escuchaba antes y lo escucha ahora, tiene la sensación que no dice lo mismo. Y si no dice lo mismo, en algún lado no está diciendo toda la verdad. Y con Julio hemos instaurado el Pinocho, no por mentir, sino por no decir toda la verdad. Pinocho para Dante Sica va a su despacho. Nosotros volvemos el jueves que viene y antes, de nuevo, el agradecimiento a Sergio por haberme acompañado. Muchas gracias. Chau, hasta el jueves.